Si tuviéramos que definir con una palabra la contrarreforma propuesta por Angélica Lozano en la Comisión Cuarta del Senado esta semana, podríamos decir que es regresiva. En esta entrega vamos a ver no solo lo que quedó, sino lo importante de lo que excluyeron con esa contrarreforma y son las problemáticas que se quieren seguir obviando en cabeza de los legisladores. La propuesta del gobierno en cuanto a la reforma laboral que llevaría a los colombianos definitivamente a avanzar y no a retroceder, como lo plantea la contrarreforma de Angélica Lozano, pero vamos a ver a continuación cuáles son las problemáticas que se excluyen al voltear a mirar a la contrarreforma de Angélica Lozano. Y es que definitivamente cuando uno se pone a hojear tanto la primera propuesta del gobierno en cuanto a reforma laboral y la propuesta alternativa de Aida Bella, no distaban mucho de lo que iba a poder ser la oportunidad puesta en bandeja para avanzar como sociedad en problemáticas tanto profundas como cotidianas. En el marco de estas dos ideas, los invito a ver esta presente entrega. Y es que empezamos con una pregunta. ¿Cuál es la inclusión que plantea la contrarreforma de Angélica Lozano? Lo que quedó por fuera están la licencia menstrual, la ampliación de la licencia de paternidad, el campo y las personas en condición de discapacidad. No menos importante también la oralización de los estudiantes del SENA. Ha sido la entidad bandera para hablar sobre la laboralización de los estudiantes y después pasar a una etapa productiva. Entonces, excluir a las personas o la propuesta de incluir a las personas en condición de discapacidad es definitivamente desconocer su papel en la sociedad y lo que éstas pueden aportar desde sus, escuchemos bien, capacidades, parten de ellas y no de su discapacidad. Toca entonces la dignidad, la igualdad de condiciones dentro de la sociedad, incluirlos precisamente desde la legislación es que se reducen o elimina la discriminación. Pero claro, la protección parece ser para las empresas o para los empresarios, quienes al contratar personas en condición de discapacidad definitivamente deben verse obligados a cambiar el chip y no solo el chip, sino además las condiciones laborales físicas dentro de sus empresas. Recibir en las empresas personas en condiciones de discapacidad abriría el campo para habilitar los espacios físicos de acceso, por ejemplo, cambiar todos el chip en cuanto a hablar el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo tiene que ver también con el respeto, con no burlarse, con no mofarse de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que pueden ser compañeros de trabajo de nosotros. Es decir, por nombrar algunas, estas son las problemáticas que no se miran y es grave de parte de quienes legislan, porque se supone que legislan en beneficio del pueblo y el pueblo son todos. Son los niños, son las mujeres, son las personas en condición de discapacidad, somos todos. Y es que aquí ya empezamos a tocar la famosísima institucionalidad, porque las instituciones deben funcionar para beneficio de todos, no de los que las dirigen y sus amigos. ¿Y por qué es que tocamos la institucionalidad? La Fundación Saldarriaga Concha presentó el informe alternativo al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad, denominado Discapacidad e Inclusión Social, del cual vamos a rescatar ideas que invocan la institucionalidad precisamente. El informe refiere el censo del 2005 arrojó que el 6,4% de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad, cerca de 3 millones de personas. Sin embargo, es posible estimar que las personas con discapacidad superan el 15%, es decir, cerca del 7,2 millones. El Estado colombiano debe ratificar el protocolo facultativo de la Convención para lograr una mayor protección internacional de los derechos de las personas en condición de discapacidad. El informe también busca presentar el panorama general del cumplimiento de la Convención y los principales retos que subsisten para el Estado y la sociedad. La mirada interseccional de la discapacidad permitirá superar la idea errada según las considera como un grupo homogéneo y ayudará a desarrollar acciones hechas a la medida. Escuchen esto tan bonito que invoca, llama y casi que grita a la institucionalidad. Todas las entidades deben encargarse de realizar diagnósticos actualizados sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a los bienes y servicios públicos y privados. Las personas con condición de discapacidad deben poder vivir de manera independiente e incluidas en la comunidad. El Estado debe proveer los apoyos que le permiten vivir sus proyectos de vida en condiciones de igualdad. Escuchan porque les decía ahorita que esto
es justamente lo que invoca la institucionalidad, las instituciones al servicio de todos. Y eso ustedes, les pregunto, ¿lo ven o no lo ven en la realidad? Y estas son algunas de las ideas que recopila este informe. Así que para los defensores de la institucionalidad, todo lo anterior clama institucionalidad. ¿Y por qué? Porque se supone que en la teoría la institucionalidad protege los derechos de los ciudadanos y garantiza la igualdad. ¿Ustedes ven eso reflejado en la realidad? Pero ahora veamos otra de las propuestas iniciales dentro de la reforma laboral inicial y que en la contrarreforma queda excluida, y veamos nuevamente cuál es la problemática que se ignora. Cuando hablamos de licencia de paternidad y que quienes legislan no le presten atención a esta propuesta, porque la verdad no sé qué pasa por sus mentes, pero la problemática que no se aborda sigue siendo sobre las mujeres, porque es real la desigualdad de género, pues el 37% de ellas asume el cuidado de los hijos, según el reciente estudio publicado por Oxfam. El informe se basa en la primera encuesta Vivir la desigualdad de Oxfam Intermón, que recoge las percepciones y vivencias de una muestra representativa de más de 4.100 personas y estudia el impacto de la distribución desigual de los cuidados sobre la vida laboral, la situación económica y la salud de las mujeres. Los autores del estudio concluyen que la desigualdad en las tareas de cuidado siguen frenando el desarrollo profesional y la autonomía económica de las mujeres y afecta a su salud mental. Las mujeres reportan niveles de satisfacción más bajos que los hombres en su vida laboral, su situación económica y su bienestar emocional. Porque algo sí es cierto y continúa este estudio. Las tareas de cuidado son las que sostienen la vida, pero en lugar de ser reconocidas como un pilar esencial de nuestra sociedad y de nuestra economía, se penaliza a quienes las llevan a cabo con una sobrecarga desproporcionada e invisibilizada, como lo ha indicado la autora del informe responsable de desigualdades y juventud de Oxfam Intermón, Julia García. Las mujeres atrapadas entre el cuidado de mayores o personas en situación de dependencia y la crianza de sus hijos e hijas son las pertenecientes a la llamada generación sándwich, según precisa el informe. Ahora, para 2020, en Colombia se llevó a cabo un informe sobre brechas de género que reconoce desde el DANE, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU Mujeres, los siguientes aspectos en los que deberían apostarle definitivamente los congresistas para excluir de una reforma laboral, de nuevo, toda una problemática como las brechas de género. Así que podemos decir que ignoraron por completo los criterios que vamos a ver a continuación. Pues al seguir evadiendo que los hombres hagan una participación activa en la sociedad y sobre todo en el cuidado de sus hijos, pues esto, mientras no se miren estas problemáticas, va a seguir recayendo en la mayoría de los casos, pues en las mujeres. Por eso, al seguir excluyendo este tipo de propuestas que traía la reforma laboral inicial, se sigue excluyendo o se pasa desapercibida. Detengámonos entonces en el apartado de desigualdad y distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de este informe que se hizo para el año 2020. En este apartado entonces dice lo siguiente: Colombia fue uno de los primeros países de la región en promulgar una ley para lograr una medición oficial del valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. A propósito, en 2020 se conmemoraron 10 años de la promulgación de la ley 1413, lo que resulta en un momento especial propicio para utilizar y divulgar las estadísticas de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, regulada también por dicha ley. De acuerdo con la cuenta satélite de economía del cuidado, el valor económico del trabajo del cuidador en casa asciende a 186.000 millones de pesos, de los cuales más de 3/4 partes son generadas por el trabajo no remunerado de mujeres, es decir, el trabajo doméstico. El valor económico de las horas aportadas por ellas equivale al 15,3% del Producto Interno Bruto de Colombia. De acuerdo con la ENUD 2016-2017, son más mujeres que hombres quienes realizan estas tareas o labores domésticas, y también son más las horas que ellas les dedican. Diariamente, las mujeres destinan en promedio 7 horas y 14 minutos en este trabajo, en contraste con 3 horas y 25 minutos de los hombres, lo que significa una brecha de casi 4 horas, y también que ellas dedican más del doble del tiempo que ellos. En cuanto a las variables de contexto, se observa que las brechas de género en el tiempo dedicado al trabajo doméstico comienzan en edades tempranas, y también que en mayor escolaridad no significa automáticamente una reducción en la carga de trabajo.
no remunerado que recae en las mujeres. Y también que una mayor escolaridad no significa automáticamente una reducción en la carga de trabajo no remunerado que recae de nuevo sobre las mujeres. Esta es la problemática entonces que no quiere voltear a mirar de ninguna manera ningún legislador evadiendo una propuesta tan sencilla como la licencia de paternidad. Al contrastar mujeres y hombres que forman parte de hogares con al menos una o un menor de edad, se observa una brecha de 2 horas y 42 minutos a nivel nacional en el tiempo dedicado a las labores domésticas. A mayor ingreso, menor la brecha entre sexos. En el primer quintil, la brecha es de 3 horas y 7 minutos y en el último quintil de 2 horas y 6 minutos. El tiempo promedio de trabajo doméstico de las mujeres en hogares con menores del primer quintil es 1 hora y 4 minutos mayor que el tiempo promedio de las mujeres del último quintil. Por su parte, el tiempo de trabajo doméstico de los hombres prácticamente es el mismo en ambos quintiles. Con respecto al cuidado de menores a nivel nacional, de acuerdo con el CNPB 2018, 4 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio, por lo menos 3 días a la semana y mínimo 2 horas al día. 5 de cada 10 permanecen con su madre o padre en la vivienda. El 6% queda al cuidado de una persona con o sin parentesco en la vivienda donde residen y casi el 2% al cuidado de un pariente u otra persona en un lugar distinto a la vivienda en la que reside. En este sentido, sin más y mejores cuidados infantiles para muchas mujeres, la posibilidad de conciliar las responsabilidades de cuidado y las oportunidades laborales es muy reducida, sobre todo para las mujeres de menores ingresos y las que encabezan hogares monoparentales, que generalmente son las que hacen uso de los hogares comunitarios para llevar a sus hijos al cuidado porque sencillamente tienen que ir a trabajar. En suma, Colombia ha avanzado en reconocer y hacer visible el trabajo doméstico mediante su medición y valoración económica. Lo que aún sí está pendiente, y seguimos en el marco de este informe, es reducirlo y sobre todo redistribuirlo de una manera más equitativa entre hombres y mujeres y también entre el sector privado y el Estado. Y de nuevo, ¿cuál es la mirada de quienes legislan en contribuir a reducir y redistribuir estas responsabilidades? La propuesta que tocaba la ampliación de la licencia de paternidad habría contribuido de manera importante en involucrar al hombre, al padre, con las dinámicas domésticas y de crianza que si miramos a detalle, esta carga hacia la mujer también la podemos ver reflejada en eventos que marcarán de por vida tanto la vida de ese niño como o niña y la vida de esa mamá que tiene que dejar a su hijo por fuerza y la mamá pues tiene que acudir a hogares comunitarios donde no en todos, pero hemos visto recientes casos en donde no han sido tampoco un lugar seguro para los niños que tal vez optan por estas alternativas por su misma problemática de soledad en la crianza, de falta de recursos y de tener sí o sí que ir a trabajar y no tener más con quién dejar a sus hijos. Por eso indigna que los congresistas ni volteen a ver este tipo de problemáticas que son las que realmente se esconden dentro de una propuesta que podría sonar muy sencilla como la ampliación de la licencia de paternidad. No, no estamos diciendo acá que es una jornada de vacaciones, no, pero automáticamente esto involucrar la crianza de los hijos que se tienen en común es un mensaje importante también para los hombres en la sociedad. Los congresistas, por el contrario, lo que hacen o lo que hicieron con esta contrarreforma es justamente voltear a mirar hacia otro lado, porque al final uno podría pensar que este caos pues definitivamente les conviene. Otra de las propuestas dentro de la reforma laboral inicial fue la laboralización de los aprendices del SENA. Si bien esta entidad ha sido bandera para ejemplificar la necesidad de la laboralización, no sería solo para ellos este tema de que palabras más, palabras menos, tiene que ver con la igualdad de derechos laborales, no solo para estudiantes del SENA, sino de todas las instituciones o de todos los estudiantes de instituciones que estén cerca de terminar su etapa de estudio y estén pensando ya en entrar al mundo laboral. Dejar por fuera esta propuesta excluye de nuevo una problemática profunda de quienes con suerte en este país tienen el privilegio de pisar una institución de educación superior, pero tal vez no cuentan con la misma suerte de terminar sus estudios y de encontrar un trabajo prontamente. Y aún así, algunos expertos, con muchas comillas, para agravar la problemática, son tan osados de afirmar algo como esto. Así que de nuevo, indigna
ver que siempre se le quiere culpar al ciudadano de los vacíos y de las decisiones que toman los legisladores y que están absolutamente alejadas de la realidad. Los congresistas, quienes legislan, al hacerle el quite, nuevamente, vamos tres, a las verdaderas problemáticas que puede esconder una propuesta, pues ese justamente era el espíritu o la idea de la propuesta inicial de la reforma laboral, de laboralizar para reducir la problemática paisaje para los legisladores y para los medios masivos de comunicación. Y es que siempre estamos en ese círculo vicioso en donde más estudiantes salen, no hay empleo, pero entonces cuando uno escucha a los legisladores, uno escucha que en el país hay muchos empresarios, empresarios que por cierto le huyen a la laboralización, pero como consta en el informe, en la primera propuesta de reforma y como lo podemos consultar cualquier ciudadano, estas empresas justamente por acoger personas que salen inmediatamente de su institución educativa y que quieren ingresar al campo laboral, las empresas tienen muchos beneficios tributarios precisamente por acoger este tipo de personas. Pues en la presente nota del año anterior, más exactamente en septiembre de 2024, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la tasa de desempleo para la población juvenil en el primer semestre de 2024 se ubicó en 17,7%, lo que registró un aumento del 0,6% en comparación con 2023. Para los expertos, si bien la oferta laboral no tiene tantas barreras actualmente, los graduandos deberían buscar trabajo desde que están estudiando. Al año, en Colombia se gradúan cerca de 415.000 profesionales universitarios y en Antioquia son casi 50.000. Muchos, según el Observatorio Laboral para la Educación Superior, alcanzan a tener un trabajo que no suple su escala salarial. Para los expertos, los universitarios también se pueden ver frustrados cuando en lo laboral su salario no refleja el nivel de sus estudios. Por eso, muchos de ellos optan por cursos más cortos y por eso se habla del SENA y por eso se habla de laboralizar a los estudiantes del SENA, justamente por la última línea que refiere esta nota, y es que las personas optan no por una carrera profesional de 5 años, sino poder salir rápido. Ejemplo, por esto a su vez, cada vez más egresados deben ver alternativas de trabajo, los llamados emprendimientos, que pueden a fuerza no ser en el campo de acción de lo que estudiar. Entonces, imagínense la problemática que se suscita, que con mucho esfuerzo alguien pueda acceder a una institución de educación superior, pero que sencillamente no encuentra la acogida de todos esos empresarios que viven nombrando los congresistas y que simplemente pues les toca optar por hacer algo rápido porque la vida no espera, las cuentas y los recibos no esperan. Y como acabamos de escuchar, tiene que ver también con otro tema que nombran mucho los congresistas y es que la gente no se va a pensionar. Lo dicen de manera incendiaria, definitivamente, sin abordar. Cuarto, de nuevo, la problemática. Pero eso sí, el mensaje es claro. Les puede proteger más los intereses de las empresas, de los bolsillos de los empresarios que tienen beneficios tributarios varios y aún así los protegen los legisladores para que no asuman compromisos con el empleado, que si lo emplea la empresa con todas sus prestaciones legales, que es lo que busca la laboralización. ¿Cuál es el papel también de los empresarios en temas que tienen que ver con que la gente no se va a pensionar? Porque cuando escuchamos en los medios de comunicación solo se habla del lado de los aportes. Entonces, los aportes no son suficientes. La gente ya no está teniendo hijos. La gente ya está optando por otras opciones laborales. ¿Por qué? De nuevo, volvemos al círculo vicioso. ¿Quiénes son los que deberían acoger a toda esta fuerza laboral? Los empresarios, empresarios que tanto defienden los congresistas. ¿Ven? El problema no es solo como lo pintan los medios de comunicación. El problema no es solo desde las personas que de pronto no creen que se vayan a pensionar y no hacen aportes o sencillamente no tienen empleo para poder hacer esos aportes. Esa es la problemática y ahí, en ese punto, es cuando también hay que hacerle un llamado a esos empresarios que tanto invocan los congresistas. Entonces, ¿hacia dónde se podría mirar para dejar de generar pánico y más bien actuar? Y es que algunos expertos destacan el abordaje de la realidad nacional, la economía informal, el mercado laboral, la oferta y la demanda. Empresas, esto es un llamado para ustedes, la normatividad, entre otros aspectos. Académicos de la Facultad de Economía de los Andes, la Javeriana, analistas y algunos miembros de fondos de pensiones dijeron lo siguiente para que ojalá fuera tenido en cuenta dentro de la reforma pensional y ojalá
lo hubiese tenido en cuenta también Angélica Lozano dentro de su contrarreforma. El sistema pensional colombiano está hecho para una economía formal, no para una gran incidencia a la informalidad como lo tenemos. Esto fue lo que afirmó David Forero, investigador de FEDesarrollo. Seguimos tratando de amarrar la seguridad directamente al empleo. Simplifiquemos eso. Debatamos cuál es el piso mínimo. Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Es necesario analizar la cobertura a todos los adultos mayores de 65 años, garantizar que todos los adultos mayores tengan acceso a este subsidio. David Forero, investigador de FEDesarrollo. Uno tiene que pensar más que en un sistema pensional, en un sistema de protección para la vejez. Tienen que conectar todos los mecanismos desde Colombia Mayor hasta ahorro individual. Tienen que estar interconectados. Mauricio Olivera, director de la firma consultora Econometría. ¿No les suena un poco a lo que escuchamos en los discursos del presidente Gustavo Petro con el bono que se le dan a los viejos y viejas desde Prosperidad Social, al derecho a la pensión o a media pensión, porcentaje de la pensión de muchos de los viejos y viejas que vemos repartiendo bonais y caminando las calles de la ciudad con una neverita? ¿Esto no les suena a algo así? Bueno, pues lo dijeron los analistas, los economistas, analistas, investigadores de FEDesarrollo y de nuevo, no lo tienen en cuenta en el Congreso. Finalmente, para no extender más esta entrega, vamos a hablar de un tema que tocó el ministro del Trabajo y tiene que ver con no acatar los convenios de la OIT. Otro aspecto grave, que el Congreso haga oídos sordos y solo estén centrados en la sed de poder y la ideología. El ministro del Trabajo resaltó esta semana en la Comisión Cuarta, debatiendo los puntos de la contrarreforma, los convenios suscritos por Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El ministro, el pasado lunes, en medio de la discusión sobre la contrarreforma de la Comisión Cuarta, nombró algunos de los convenios suscritos por Colombia. Convenio 100, igualdad de remuneración; 159, readaptación profesional y empleo para personas en condición de discapacidad, ítem que quedó por fuera de la contrarreforma. 001, obras de trabajo en industria, que ya está arreglado para que disminuya. Ley 2101 de 2024, baja de 48 a 42, gradualmente respetando los salarios. Convenio 30, trabajo, comercio y oficina. Convenio 14, descansos semanales. Convenio 106, descansos semanales. 189, trabajadoras domésticas. Esto también quedó excluido de la contrarreforma de Angélica Lozano. 169, pueblos indígenas. 87, derecho de sindicalización y negociación colectiva. Cuando Colombia se obligó por convencionalidad, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, se da una sanción diferente. Por ejemplo, al ser el Estado, se inician demandas contra la nación, las cuales generan detrimento en el erario público cuando se causa el pago al demandante y como acto irresponsable no se aplica acción de repetición. Para llamar en garantía al servidor público que por acción, omisión o extralimitación afecta de manera directa al patrimonio del Estado. Así las cosas, que excluyó la contrarreforma de Angélica Lozano, la licencia menstrual. Se quedó por fuera también la contratación de por lo menos 2 personas en situación de discapacidad por cada 100 empleados dentro de una empresa. No se aumentó la licencia de paternidad. El campo también quedó por fuera. Las trabajadoras domésticas y sus derechos laborales también quedaron por fuera. Y legalizaron el trabajo por horas. Hablar y de pago por horas se estaría definitivamente generando una precarización y, como lo dijimos al inicio, una regresión en los derechos laborales. Entonces, quería traerles esta mirada, que no son solo propuestas, no es solo hablar de la licencia de paternidad y que pase desapercibida, no es solo hablar de la licencia menstrual. Hay mujeres que tienen condiciones médicas especiales y eso seguramente en el marco de poder acceder a la licencia menstrual, pues es decir, armaron un pánico frente a que entonces a las mujeres no se les contrata. Eso pasa desde siempre. A las mujeres no se nos suele contratar en las empresas sencillamente por la problemática que expusimos al inicio y tiene que ver con que sobre nosotras mayormente recaen muchas de las responsabilidades. Entonces, cuando usted llega a una entrevista de trabajo, su empleador le pregunta si tiene hijos, si tiene pareja, si está casada. ¿Y por qué? Pues para evaluar muchos de estos aspectos que tienen que ver a lo mejor con la problemática que no quieren ver los legisladores. El abordar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la licencia de paternidad definitivamente sería interesante para los hombres, ese cambio de concepción en donde también ellos se involucraran en la crianza. Y es que también se habla mucho por estos días la carga mental y la carga doméstica. En su mayoría mujeres que trabajen afuera también tienen que llegarlo a hacer
dentro de sus hogares. Quisiera leerlos sobre qué opinan acerca de esta propuesta de Angélica Lozano con su contrarreforma y con lo que quedó excluido dentro de esa contrarreforma, pero sobre todo en lo que planteamos nosotros en esta presente entrega, y son precisamente las problemáticas que se evaden al excluir este tipo de propuestas que iban en la propuesta de reforma laboral inicial desde el gobierno. Para finalizar entonces, esta mañana de jueves, el Ministerio del Trabajo, y a propósito de el Ministerio del Trabajo emitió una circular haciendo aclaraciones importantes, no solo para los empleadores, sino también para los empleados y reconocer sus derechos. Entonces, el Ministerio del Trabajo, dentro de la circular que emitió hoy, dejó claros que la Constitución Política de Colombia, sus artículos 37, 53, 93 y 94, respaldan o protegen el derecho a la protesta. También lo hacen instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC 2721, la protesta como mecanismo legítimo para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Corte Constitucional, en sentencia C090 de 2024, también. Este derecho no puede ser restringido ni sancionado por los empleados bajo ninguna circunstancia. Este fue el pronunciamiento entonces muy temprano este jueves del Ministerio del Trabajo. Es decir, las empresas no pueden descontar el día, las empresas no pueden despedir empleados, lo dijo el Ministerio del Trabajo, lo dijo el presidente Gustavo Petro, y sin embargo, se ha escuchado de casos donde esto ha ocurrido. Entonces, es el momento de activar los mecanismos y los derechos a los que todos los ciudadanos tenemos derechos, porque las instituciones y la institucionalidad también tiene deberes. Soy Diana Guayara, periodista. Quisiera que nos encontremos en los comentarios con este planteamiento que les hacemos en esta entrega, no las propuestas, sino las problemáticas desencadenantes de desechar propuestas como las que se desecharon en la contrarreforma en la Comisión Cuarta esta semana, en cabeza de Angélica Lozano. Gracias por estar una vez más en este espacio. Nosotros nos encontramos en el espacio de los comentarios y nos vemos en una próxima entrega.